Pocos nombres resuenan tan profundamente como el de Harald el Terrible. Después de la sangrienta batalla de los 7 dientes, Harald emergió no solo como un guerrero victorioso, sino como un hombre cambiado. Se dice que en las horas más oscuras de la batalla, desapareció en la niebla que cubría el campo, llevando consigo solo su hacha y un corazón lleno de desesperación. Fue allí, entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, donde se encontró con él, la diosa de la muerte, sentada en su trono dividido entre la belleza y la decadencia. El trato fue sellado con sangre y promesas que ningún mortal se atrevería a repetir. A cambio del poder de unir las tierras bajo su gobierno, Harald tendría que ofrecer a la diosa algo precioso, no solo guerreros caídos, sino un sacrificio mayor. Cada década, el primogénito de su linaje caminaría hacia el portal donde se desvanece el velo entre los mundos y juraría su lealtad a él. Era un pacto que aseguraría la gloria de su nombre, pero también el peso de una maldición que marcaría a su familia para siempre. Cuando Harald regresó, no hubo dudas, era más que humano. Su fuerza parecía inigualable, sus ojos tenían el brillo gélido del inframundo y su presencia silenciaba hasta a los más intrépidos. Unió a los clanes con una mezcla de diplomacia y terror, construyendo un reino que parecía invencible. Pero en su castillo, entre celebraciones y estrategias, la familia de Harald vivía a la sombra del pacto. Sus hijos, Bjorn, el intrépido, e Ingrid, la sabia, llevaban la carga de saber que uno de ellos sería el próximo tributo a la diosa. Mientras Bjorn se entrenaba para enfrentarse a cualquier enemigo que desafiara al reino, Ingrid hurgaba en textos antiguos, buscando una forma de romper el ciclo sin deshonrar el nombre de la familia. Sin embargo, su relación era compleja. Harald los amaba profundamente a ambos, pero su determinación por mantener el reino los separó. Vio su propia fuerza en Bjorn, pero temió que el joven heredara algo más que su hacha. Ingrid, con su astucia y espíritu independiente, lo desafió en cuestiones que pocos se atreverían a abordar. Pero el destino de la familia estaba inevitablemente entrelazado con la promesa hecha a la diosa. Y en el fondo, Harald sabía que su gloria tenía un precio que tal vez nadie estaría dispuesto a pagar. El reino de Harald el Terrible era un lugar donde la fuerza bruta y la astucia iban de la mano. En el corazón de su capital, que se encontraba a orillas de un fiordo rodeado de montañas heladas, se alzaba un gran salón de madera llamado Valstorn, donde se tomaban decisiones, se forjaban alianzas y se contaban historias. La vida en el reino era dura, pero vibraba con una energía única. Desde el amanecer, el sonido de las forjas resonaba mientras los herreros forjaban armas y herramientas. Las mujeres, tan resistentes como los hombres, gobernaban los mercados y coordinaban las cosechas. Todos tenían un papel que desempeñar, pues Harald creía que un reino fuerte nacía de las contribuciones de cada ciudadano. Las costumbres, arraigadas en las tradiciones nórdicas, tenían matices oscuros, influenciados por el pacto de Harald con él. Los festivales, aunque vibrantes, siempre incluían un momento de reverencia a la diosa de la muerte, simbolizado por las ofrendas dejadas por el mar. Desde pequeño se enseñaba a los niños a respetar a los espíritus y a no romper jamás sus juramentos, algo que Harald predicaba con fervor. Al mismo tiempo, los escaldos, poetas, cantaban sagas de las grandes hazañas del rey y sus guerreros en todos los rincones del reino, manteniendo vivo el orgullo y la lealtad hacia el gobernante. Sin embargo, la prosperidad del reino también dependía de una vigilancia constante. Se enviaban patrullas periódicamente para proteger las fronteras y los puertos siempre estaban llenos de mercancías y de barcos de guerra. Se vivía una peculiar mezcla de coexistencia pacífica y tensión constante. Incluso en los pueblos más remotos, la vida diaria giraba en torno a la preparación y la supervivencia. Los campesinos trabajaban los campos, pero siempre con una mano en el arado y la otra en la empuñadura de la espada. Había un dicho popular: bajo el hacha de Harald encontramos paz, pero nunca descanso. Bjorn, el hijo mayor de Harald, era el epítome de la fuerza y el espíritu indomable. Desde muy temprana edad, mostró aptitud para la guerra, empuñando una espada antes incluso de aprender a escribir runas. Su entrenamiento era intenso, a menudo supervisado por el propio Harald, que veía en su hijo una extensión de su propia gloria. Bjorn era el orgullo del reino, alto, robusto, con ojos que brillaban como el hielo al sol. Pero detrás de su valentía se escondía un peso que pocos conocían. Sabía que, como hijo mayor, estaba destinado a honrar el pacto de su padre con él, lo que le hacía cuestionarse si su destino era realmente suyo. A pesar de ello, era admirado por su lealtad al pueblo y su capacidad de liderazgo. Siempre a la cabeza de las patrullas,
se convirtió en un muro inquebrantable contra los enemigos del reino. Ingrid, la hija menor, era un contraste fascinante con su hermano. Inteligente e introspectiva, prefería los textos antiguos a las armas. Desde temprana edad, Ingrid demostró una insaciable curiosidad por los misterios del mundo y el pacto que marcó a su familia. Mientras Bjorn se entrenaba en los campos, Ingrid pasaba horas en una biblioteca improvisada, recopilando pergaminos y hablando con los sabios que visitaban el reino. Su mente era aguda, y su espíritu desafiante a menudo la ponía en desacuerdo con Harald. Ella creía que el destino podía reescribirse y se dedicó a encontrar una forma de liberar a su familia del pacto oscuro. A pesar de esto, Ingrid también era vista como el alma del pueblo, capaz de inspirar a los aldeanos con palabras tan poderosas como cualquier espada. La relación entre Bjorn e Ingrid era tan intensa como compleja. Bjorn admiraba la inteligencia de su hermana, pero a menudo sentía que sus ideas ponían en riesgo el reino, especialmente cuando ella mencionaba la posibilidad de desafiar a él. Por otro lado, Ingrid veía en Bjorn una fuerza inconmensurable, pero le preocupaba la forma en que aceptaba su destino sin cuestionarlo. Este contraste entre ellos creó una tensión constante, pero también un vínculo inquebrantable. En sus momentos más oscuros, sabían que solo podían confiar el uno en el otro, y este vínculo sería esencial cuando el destino finalmente los obligara a enfrentar su pacto familiar. En uno de los viajes solitarios de Harald, se encontró en una región remota, una montaña helada donde las tormentas eran tan intensas que parecían poner a prueba incluso la fuerza de un rey como él. Era allí, en la soledad de la nieve y el viento cortante, donde lo esperaba un antiguo chamán, cuyo cabello y piel eran como la nieve misma, inmerso en la sabiduría ancestral. Harald sabía que ese encuentro no sería como cualquier otro, pero la necesidad de consultar al chamán era urgente. El pacto con él se estaba volviendo más opresivo, y su deseo de comprender los verdaderos términos de este acuerdo lo consumía. El chamán, con su presencia serena y sus ojos que reflejaban el misterio de la eternidad, recibió a Harald sin prisa. En silencio, condujo al rey hasta un círculo de piedras, donde un fuego crepitaba suavemente, contrastando con el frío que lo rodeaba. Las palabras del chamán, lentas y meditadas, comenzaron a disipar la niebla en la mente de Harald. El pacto de sangre no es una maldición, sino una elección que resuena a través de las generaciones, dijo el chamán, con su voz profunda reverberando en la montaña. Él no desea la destrucción de tu linaje, sino que el sacrificio se haga con honor e intención. Las palabras pesaron mucho en Harald, pero aún sentía que era necesario hacer algo más para romper el ciclo de sufrimiento. El chamán, percibiendo la duda y la inquietud del rey, sugirió una ofrenda a él, pero no una simple ofrenda material, como las que hacían muchos. Ofrécele algo que trascienda el oro y la plata, aconsejó. Haz una ofrenda que sea pura, que salga del corazón. Dale a la diosa de la muerte lo que es más preciado para ti, algo que simbolice tu compromiso con tu pueblo y con la verdad. Harald, aunque desconfiaba de la idea, sabía que no podía regresar con las manos vacías. Aceptó el desafío del chamán y prometió que la próxima ofrenda sería un sacrificio del espíritu, no solo del cuerpo. Lo que esto significaba todavía era un misterio, pero Harald estaba preparado para descubrir la verdad, a cualquier precio. El cielo estaba encapotado, teñido de un tono sombrío, como si hasta los dioses intuyeran lo que estaba por venir. En el horizonte, una densa niebla comenzaba a formarse, y la pesada atmósfera presagiaba algo extraño. Harald, acostumbrado a escuchar los vientos y notar las pequeñas señales de la naturaleza, sintió un cambio inquietante en su reino. Los aldeanos, normalmente resistentes, comenzaron a moverse apresuradamente, inquietos, como si algo los estuviera inquietando. Era la señal que el rey había temido, y sabía que el tiempo para actuar se estaba agotando. En las afueras del fiordo, una flota desconocida comenzó a acercarse, pero no eran los guerreros habituales, los invasores que venían a luchar. Este ejército era diferente. En lugar de flechas y tambores de guerra, la invasión llegó con una estrategia más sutil. La flota estaba cargada de símbolos extraños, desconocidos incluso para los escaldos más experimentados, y las embarcaciones se movían con una precisión inusual, como si hubiera una coordinación sobrenatural. Una tormenta parecía seguir a la flota, como si el mar mismo estuviera siendo manipulado. Bjorn fue el primero en darse cuenta. De pie en una de las torres de vigilancia, sus ojos siempre agudos notaron las extrañas naves que se acercaban. Mientras descendía rápidamente al centro del reino, encontró a su padre, Harald, en su habitación, mirando atentamente el mapa extendido ante él. Algo no está bien, dijo Bjorn, con la voz tensa pero controlada.
Harald miró hacia el horizonte, percibiendo la energía de lo desconocido. Prepárense. Esta no es una invasión común. No han venido a luchar, han venido a ponernos a prueba. La noticia se extendió rápidamente por todo el reino. Ingrid, como siempre curiosa y meticulosa, trató de comprender lo que estaba sucediendo, pero sabía que su mente brillante no podía descartar el elemento místico que se cernía sobre los eventos. El ataque no parecía ser meramente físico, algo más profundo estaba en juego. Harald, con su astucia, comenzó a preparar el reino para una batalla psicológica y estratégica, consciente de que la verdadera lucha se libraría en los campos invisibles entre la vida y la muerte, en el mismo pacto que unía su linaje a él. La tensión en el reino de Harald era palpable. La ciudad, normalmente vibrante, estaba ahora en silencio, sus habitantes se preparaban para lo que estaba por venir. Los invasores, con sus extrañas naves y misteriosos símbolos, habían rodeado la ciudad sin lanzar un solo ataque. Era como si simplemente estuvieran observando, esperando. El olor a sal en el aire se mezclaba con la sensación de peligro inminente. Los guerreros de Harald estaban posicionados en las murallas, atentos a cualquier movimiento, pero aún no había batalla. Algo en todo parecía orquestado, más psicológico que físico. Fue entonces cuando, en el silencio que dominaba la ciudad, una voz resonó en el campo de batalla, rompiendo la quietud con un grito poderoso y despectivo. Harald, el terrible. ¿Dónde está el rey que hace temblar a todos? La voz que provenía del enemigo no era una voz común. Había un poder innato en ella, como si el mismo infierno hubiera hablado a través de ella. El hombre que gritaba era imponente, con el pelo tan negro como una noche sin luna, y sus ojos intensos y fríos parecían un profundo abismo, como si su mirada fuera capaz de consumir el alma de quien los mirara. Era un líder que imponía respeto, y su mirada hacía vacilar hasta al más valiente. Harald, en su sala de mando, escuchó el grito como si fuera un desafío directo, pero algo en su interior le decía que aquella no sería una batalla común y corriente. Miró a Bjorn y a Ingrid, ambos con expresiones tensas, y luego se puso de pie, con la calma característica de quien ha enfrentado muchas tormentas. Quiere una conversación. Prepárense para lo que viene. Harald sabía que aquello no era un simple intercambio de palabras, sino una oportunidad para entender más sobre los invasores. La ciudad estaba rodeada, pero en su corazón, Harald sentía que la verdadera lucha comenzaría con palabras y no con espadas. El silencio previo al enfrentamiento era el preludio de lo que estaba por suceder. El líder de la hueste invasora, imponente y oscuro, era conocido como Aldor, el Señor de las Sombras. Sus ojos penetrantes reflejaban la oscuridad del abismo y su aura de misterio flotaba a su alrededor como una tormenta a punto de estallar. Aldor, mientras se acercaba al gran salón de Harald, permanecía orgulloso e impasible, como si el destino mismo estuviera ante el rey. Sabía que las palabras que pronunciara allí tendrían más peso que cualquier espada afilada. Harald el Terrible, comenzó Aldor, con voz profunda y resonante, no estoy aquí solo para conquistar tierras o riquezas. No, lo que busco es algo mucho más antiguo, algo que desafíe la esencia misma de la muerte. Hizo una pausa, con los ojos fijos en Harald, como si cada palabra estuviera siendo medida para lograr el máximo impacto. Tú, gran Harald, has hecho un pacto con la diosa El. No he venido a destruir tu reino, sino a expandir mi dominio. La muerte, en su forma más pura, requiere más poder, más seguidores, y eso es lo que he venido a buscar. Tu linaje, con su conexión directa con él, es la clave para ello. Aldor dio un paso adelante, como si la oscuridad que lo rodeaba hubiera cobrado vida. Debes saber que hay fuerzas más allá de la muerte que pueden ser manipuladas. Yo, Aldor, busco esas fuerzas. Y tú, Harald, eres la puerta que puedo abrir a mi verdadero reinado. Pero debes saber esto, cualquier resistencia que ofrezcas no solo será contra mí, sino contra las mismas fuerzas que gobiernan el más allá. Sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ahora, decide, ¿serás parte de mi imperio o serás recordado como la última resistencia antes de que todo sea consumido? Harald el Terrible permaneció en silencio por un momento. Su expresión era imperturbable, como siempre, pero sus ojos brillaban con la sabiduría de quien se había enfrentado al destino más de una vez. Sabía que no era la espada la que resolvería este impas, sino la mente y el alma. La palabra, pensada con precisión, podría ser la clave de lo que estaba por venir. Con calma, respondió Aldor, su voz tan serena como el viento de la montaña. Hablas de la muerte como si fuera un mero juego de palabras,
Aldor. Pero no soy tan tonto como para creer que tu propuesta es una mera ofrenda. La muerte, para mí, no es un premio. Es un deber, un sacrificio que debe hacerse solo por honor. Si buscas usurpar mi linaje familiar para adquirir lo que crees que es poder, debes saber que no encontrarás ningún aliado en mí. Tu intención es clara, pero soy el guardián de mi linaje y de las fuerzas que subestimas. Nunca serás más que un eco en las sombras. Harald dio un paso atrás, con los ojos fijos en el invasor. Ahora, retírate de mi reino, o tu presencia será borrada no por la guerra, sino por la naturaleza misma de las leyes que gobiernan este mundo. Mientras la tensión flotaba en el aire, la hija de Harald, Ingrid, observaba atentamente. Su agudo intelecto y su estudio de las fuerzas más allá de la vida le habían dado una comprensión profunda de los misterios del mundo antiguo. Sabía que la muerte no era algo que se pudiera desafiar con la fuerza bruta, sino con la sabiduría. Con un gesto tranquilo, Ingrid dio un paso adelante, sus palabras cargadas de tranquila confianza. Tú, Aldor, crees que puedes manipular las fuerzas que controlas a través de la ignorancia, pero yo conozco las antiguas verdades. Los muertos no son juguetes para aquellos que desean poder sin comprensión. Tu búsqueda de una alianza con él es inútil. Ella no es una entidad que se pueda manipular. Has venido a nosotros en busca de aquello que es imposible de poseer, aquello que los hombres nunca comprenderán, la verdadera esencia de lo que se encuentra más allá de la muerte. Ingrid hizo un sutil movimiento con sus manos y una energía etérea comenzó a emanar de su cuerpo. Destierro tu presencia ahora, Aldor, y que las corrientes de él te conduzcan de regreso a lo que realmente eres, un ser que no comprende lo que desafía. Dicho esto, un haz de luz, frío e intenso, envolvió a Aldor, haciéndolo retroceder. Ingrid había usado su conocimiento de rituales antiguos para invocar una fuerza protectora, una barrera que lo mantenía alejado sin hacerle daño. Aldor, perplejo, vio su poder repelido por la sabiduría pura de la hija de Harald. Después de que las tropas invasoras se retiraran, el viento cortante que había envuelto el reino de Harald comenzó a calmarse. La tensión en las tierras de Harald el Terrible se estaba aliviando, pero algo permanecía en el aire. El silencio de los campos de batalla vacíos parecía tener un peso invisible, una sensación de que el gran conflicto aún no se había resuelto. Los habitantes de Harald sentían victoria, pero no paz. Ingrid, con la mente siempre alerta, observaba el horizonte con una expresión seria, casi distante. Sabía que, aunque las tropas de Aldor se habían retirado, el verdadero desafío aún estaba por llegar. Su lectura de los textos antiguos y los rituales que había estudiado indicaban que la presencia de Aldor no era un simple ataque. Su llegada, las amenazas de poder, todo indicaba que algo mucho más grande estaba en juego. Fue entonces cuando se acercó a su padre, que descansaba junto al horno, y le dijo, con una voz que transmitía una sabiduría que superaba sus años: «Padre, lo que ocurrió aquí fue solo una advertencia. Aldor no vino por una simple conquista, sino por algo mucho más profundo. Su deseo de control sobre la muerte no es solo ambición. Busca algo que desafía el equilibrio. Debes ir a la montaña más fría, al pico más alto, donde los vientos cortan y la soledad es absoluta. Solo allí, en la cima del mundo, será posible hacer lo que hay que hacer». Harald, que siempre tuvo una mirada firme e imbatible, miró a Ingrid con una serenidad difícil de descifrar. Sabía el peso de sus palabras. Lo que Ingrid sugería no era sencillo. No estaba pidiendo solo un sacrificio físico, sino algo mucho más profundo, algo que desafiara la esencia misma de Harald. La miró, con un brillo que reflejaba la comprensión de lo que estaba en juego. El pacto con él, los desafíos de su linaje y los vientos de muerte que ahora soplaban con más fuerza, todo convergió en ese momento. Ingrid, dijo, con la voz llena de una calma implacable. Sabía que llegaríamos a esto. Sé lo que hay que hacer, pero también sé que la decisión no es sencilla. Lo que me pides, hija, no es solo un acto de valentía, sino de renuncia. La muerte, la diosa que gobierna nuestras almas, exige más que una ofrenda. Exige un compromiso. Y si mi sacrificio es lo que asegurará la paz para el reino y mi linaje, entonces haré lo que sea necesario. Con una última mirada a su hija, Harald se puso de pie, con los ojos fijos en el horizonte, mientras una sensación de inevitabilidad se apoderaba de su ser. La montaña helada, con sus traicioneros picos, lo esperaba. El destino de su pueblo dependía del sacrificio que estaba a punto de hacer. Ingrid sabía que su padre nunca volvería siendo el mismo,
pero al mismo tiempo comprendió que esa era la única manera de garantizar que la historia de Harald el Terrible se convirtiera en una leyenda que nunca sería olvidada. El viento atravesaba la piel de Harald como cuchillas afiladas, pero no sentía dolor. El frío de aquella montaña, la cima más alta de todas las tierras que dominaba, parecía abrazar la soledad de su destino. El cielo, en tono sombrío, reflejaba la gravedad de aquel momento. Harald el Terrible ya no era el hombre que había conocido las glorias de las batallas o las victorias de su pueblo. Ahora se enfrentaba a un poder más allá de la comprensión de los mortales, dispuesto a cumplir el último paso de un pacto que había comenzado mucho antes de su nacimiento. Descendió al gran salón de piedra, donde lo esperaban sus hijos, y el silencio que colgaba entre ellos era denso. Horn, con su mirada firme y orgullosa, se acercó a su padre. Sus ojos, tan parecidos a los de Harald, reflejaban el dolor de una despedida que no podía evitar. Ingrid, con su semblante sereno y su alma comprensiva, permanecía más alejada, observando con los ojos de sabiduría que siempre había mostrado. Harald se arrodilló ante sus hijos. Sabía que no volvería. Su viaje, ahora, era solitario y sin retorno. Horn, Ingrid, dijo, con voz suave pero llena de una fuerza inquebrantable. El reino que heredarán estará libre de la carga que llevo. Los dejo con mi amor, mi fuerza y mi honor. Que la sabiduría de Ingrid y el coraje de Horn guíen a este reino hacia un futuro donde la oscuridad de la muerte ya no nos persiga. Horn, con su fuerza característica, abrazó a su padre, sintiendo sin palabras la gravedad del momento. Ingrid, por otro lado, simplemente lo miró con una mirada de profunda comprensión, como si ya supiera lo que vendría después. Sostuvo las manos de Harald con suavidad y sus palabras fueron como un susurro pero llenas de poder. Que tu ofrenda sea aceptada, Padre. Que encuentres la paz en la eternidad y nos dejes la fuerza para seguir tu camino. Sin decir otra palabra, Harald se alejó, escalando la montaña helada, con el cuerpo preparado para lo que estaba por venir. El pico más alto lo esperaba, un lugar de absoluto silencio donde el viento parecía llevar voces del más allá. Al llegar a la cima, se arrodilló ante el altar de piedra, un antiguo lugar imbuido de energía primordial, donde los antiguos habían hecho pactos con la diosa El. Con el corazón firme, miró al cielo, dejando que la nieve cayera sobre él. El, la diosa de la muerte, apareció ante él, envuelta en un manto de sombras. Harald el Terrible, dijo, su voz resonando en su alma, vienes en nombre de lo que deseas salvar. Tu sacrificio no es solo tu vida, sino el futuro de tu linaje. Acepto tu ofrenda, pero debes saber que tu viaje no será en vano. Harald cerró los ojos y, con un último suspiro profundo, entregó su alma, cumpliendo el pacto. La tierra tembló bajo sus pies y el cielo se iluminó con un amanecer dorado. Su linaje, su reino, estaban libres de las garras del mal, pero él ya no estaba entre los vivos. Su presencia, sin embargo, quedó como una leyenda, un eco en el gélido viento de la montaña. Y así, el reino de Harald el Terrible renació bajo un nuevo manto de paz y prosperidad, donde las sombras de la muerte ya no amenazaban su linaje. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. El viaje continúa.